Las personas, cuando conocen a Dios, se les dice que estamos viviendo una lucha entre el bien y el mal. Yo sé que usted lo ha escuchado. Muchas veces los jóvenes en los centros de estudio, su trabajo, sienten esa presión. Muchas veces los hogares sienten esa presión. Y cada miembro de iglesia siente una presión social, siente una presión familiar y aún una presión hasta eclesiástica. Pero es que estamos viviendo bajo una lucha contundente. Y es necesario que toda persona entienda cómo que estamos viviendo hasta que Cristo venga por segunda vez. El texto que se usó como base es Efesios capítulo 6, versículo 12. Y lo voy a leer en la versión internacional. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. ¿Qué fue lo que dije? No es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Lo que implica que su lucha no es contra su esposa, contra su esposo, contra sus hijos, es contra el mismo enemigo. Y es necesario que ya que usted y yo tenemos el privilegio de pertenecer al pueblo de Dios, es necesario que comprendamos cuáles son los ataques y de qué manera los recibimos. A veces nos preguntamos, ¿por qué tantas luchas? Pero hermano, la palabra de Dios nos habla a nosotros que no tenemos lucha contra seres humanos. 6 escenarios del gran conflicto. Y yo quisiera que nosotros analizáramos cuál es la batalla que se libra y cómo cada uno de esos escenarios le afecta a usted y a mí. Pero tenemos el poder del Espíritu Santo que está con nosotros. Es necesario que se conozca cuál es el problema, pero también el Dios que tenemos nosotros. Primer escenario que nos presenta la palabra de Dios. Primer ataque. El enemigo, el primer ataque que tuvo fue al sistema de gobierno de Dios. ¿Cómo, hermano? Al sistema de gobierno de Dios. O sea, no respetó ni al mismo Dios. La palabra de Dios nos dice que en el cielo, no en la tierra, se originó el pecado. Y donde todo es puro, donde todo es santo, ahí aparece el pecado. No me pregunten a mí cómo apareció, porque yo no sé contestarle eso a usted. La inspiración nos dice que es un misterio. Es el misterio de la iniquidad. Donde todo era santo, donde todo era puro, apareció el pecado.
Miren lo que dice Historia de la Redención, página 27. Historia de la Redención, página 27. El gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono junto con el Padre, con la multitud de ángeles santos, los cuales los rodeaban. Sigue diciendo, la palabra del Hijo deberá ser obedecida tan prontamente como la palabra del Padre. Este había sido investido con autoridad de comandar las huestes angélicas. Y al enemigo no le gustó quien tomó esa posición ahí. Dice la palabra de Dios que el conflicto fue tan serio, tan serio, tan serio, que una tercera parte de los ángeles fue sacada del cielo. Lo dice Apocalipsis 12:4. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y lo arrojó sobre la tierra. Lo que implica que el primer escenario de gran conflicto comenzó en el cielo. ¿Sí o no? Claro que sí. Ahora yo pregunto, ¿cómo en ese escenario, ese problema que se generó allá, nos ataca a nosotros, nos afecta a nosotros, sí o no? Sí, hermano. Dos enfoques. Número uno, porque de ese conflicto apareció el pecado y el pecado contaminó a la humanidad y a usted y a mí. ¿Nos ha afectado, sí o no? Y número dos, no sabemos cuántos millones y millones y millones y millones de ángeles habían. Pero sí la palabra de Dios dice que la tercera parte de los ángeles fueron sacados y echados ¿dónde? Y aquí en la tierra, ¿qué son ahora? Son los demonios que atacan a la humanidad. ¿Me entiende? Entonces, ¿nos afectó ese caso allá, sí o no? Claro que nos afectó. Y nunca se presentará ante usted, mucho gusto, yo soy demonio fulano. Jamás tienen forma de cómo atacar. Por tal razón, solamente con ese solo ataque, usted y yo tenemos. Y no tenemos la capacidad para enfrentar esa situación. Por tal razón, el Dios al cual usted le sirve, el que yo le sirvo, es el que se encarga de ese asunto. El poder del Espíritu Santo es que libra la batalla, la suya y la mía. Lo suyo y lo mío es solamente mantenernos refugiados en Cristo Jesús. De lo contrario, estamos en peligro. Es por eso, hermano, que esta lucha es Cristo que la librará. Por eso me gusta lo que dice un texto en el libro de Apocalipsis. Cuando está hablando de la condena de la gran ramera, en el capítulo 17, me gusta un texto que da ánimo al pueblo de Dios. Un texto que para mí es una inspiración. Se está narrando el problema que pasará en el futuro. Y miren lo que dice el versículo 14. 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Así que por tal razón, hermano,
la situación la tiene Cristo Jesús en la mano. Usted no hace nada con preocuparse. Quienes se preocupan, yo le demuestro a usted históricamente que pierden la fe. Lo suyo es aferrarse en Cristo Jesús. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Entonces el problema que se generó en el cielo nos afectó a nosotros como individuos. Pero no tenemos la capacidad para defendernos de ese problema. Porque son millones y millones y millones de ángeles convertidos en demonios que atacan. Pero usted y yo tenemos la protección de Dios. La protección de Dios. Y el que no lo crea, que le pregunte a alguien que ha tenido experiencia. Y me atrevo ahora a decirle a usted lo que me pasó hace 22 años. Yo estaba en un lugar en mi país. Alguien me invitó a una casa para un asunto. Era una prima mía. Me invitó a una casa. La persona de esa casa la conocían a ella, no me conocían a mí. Yo fui porque es un asunto que no dijeron. Entendía que a lo que íbamos no había problema. Nos invitaron a las 4:30. Llegan 4:30. Y a lo que nos invitaron no inicia la reunión. 4:45 no inicia. 5 de la tarde. A las 5:15 de la tarde, entrando una cantidad de personas en una zona, un residencial de los principales de mi país, en la ciudad capital. Y yo me sentí un poquito preocupado. No, me voy de aquí. Le dije a la prima mía, yo me voy. ¿Por qué? Me voy. Y entonces ella me dijo, pues me voy contigo entonces. Nos fuimos. Al día siguiente, una de las personas que estaba ahí le llamó y le dijo, te estoy llamando por responsabilidad, porque tú sabes que yo no creo en el Dios que creen ustedes. Tú sabes en quién es que yo creo. Ella era espiritista. Yo no sabía nada de eso. Mi prima sí lo sabía, pero el tema que se iba a tratar no era nada de eso. Y en ese lugar tenían acostumbrado a hablar con el mismo enemigo. Yo nunca en mi vida me imaginé eso. Entonces ella le dijo, yo te he llamado a ti para decirte lo que pasó ayer tarde. En ese lugar nosotros hablamos con los muertos y por primera vez en la vida no fue posible hacerlo. Porque detrás de la silla tuya y detrás de la silla de Máximo Guzmán, yo que no creo en Dios, dice ella, vimos los ángeles protectores de ustedes. De ahí en adelante yo tomé en serio el asunto. Una persona que no cree en Dios, que le confesó quién era su Dios, le dijo, te he llamado porque nosotros, no yo sola, nosotros vimos los ángeles protectores de ustedes. Y se nos hizo imposible hacer lo que íbamos a hacer nosotros. Y aún después que ustedes se fueron, no fue posible. ¿Por qué le hago esta historia? Para que ustedes puedan comprender el Dios que tenemos nosotros. No porque nosotros lo merecemos, sino porque el Dios al cual les hemos creído es un Dios de amor y sabe quiénes son los seres humanos. Entonces el primer escenario, el primer conflicto fue atacar ¿a quién? Al sistema de gobierno de Dios. Segundo conflicto, que se presenta el problema.
después que Dios ha creado a la humanidad, lo primero que hace es una boda. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Dios casó a Adán y a Eva. Estuvo con ellos ahí. Y le indicó su oficio. No es casualidad de la vida que lo primero que Cristo hizo en su ministerio fue que asistía a una boda también. Entonces, el enemigo ataca a la pureza del matrimonio. Adán y Eva. Atacó a Adán y Eva. Y como ustedes conocen la historia completa, que ese no es el contexto, en esa primera familia, el hijo mayor mata al hijo menor. ¿Sí o no? Claro que sí, hermano. En esa familia. En esa familia, cuando Dios anda buscando al ser humano para ayudarlo con el problema, el hombre acusa inmediatamente a la mujer. La mujer acusa inmediatamente a la serpiente. Y como fue Dios que hizo la serpiente, no había que acusar a Dios, ya lo estaban acusando. Lo que significa, hermano, que en el segundo ataque, que fue a la pureza del matrimonio, usted y yo hemos sido atacados ahí. ¿Sí o no? ¿De dónde usted viene? De un matrimonio, y yo también. Y los que estamos casados, sí podemos decir la lucha que se libra. ¿Por qué? Porque el enemigo ataca directamente a los matrimonios. Y aún en la iglesia, hermano, el enemigo quiere deshacer los matrimonios de la iglesia. La sociedad está como está por los matrimonios que tenemos. ¿Me entiende, hermano? Así está el mundo. Entonces, lo que significa que usted y yo también hemos recibido y recibimos la presión que genera el enemigo dentro de los matrimonios. Si atacó el primer matrimonio allá en el Edén, por eso también ataca su matrimonio y mi matrimonio. Pero quiero recordarle que el que creó el matrimonio está con nosotros. Confíe en el Dios Todopoderoso. ¿Cuál fue el primer escenario? Al sistema de gobierno de Dios. Segundo escenario, hermano, a la pureza del matrimonio. Y en ambos casos, usted y yo hemos sido afectados. ¿Sí o no? Tercero, y yo quiero, hermano, que usted vaya mirando cómo el enemigo planifica el asunto, pero cómo Dios trabaja con nosotros. Tercer escenario, a la santa ley de Dios. Dígame, ¿ha recibido usted ataque con eso, hermano? Mire, he visto personas que con la Biblia en la mano niegan la existencia de la santa ley de Dios. ¿No es que sí, hermano? ¿Eso está claro? Entonces, para que usted y yo podamos seguir enseñando lo que está escrito, muchas veces tenemos que estar enfrentando aún a la persona con la Biblia en la mano. Entonces el enemigo se propuso eliminar la santa ley de Dios. ¿Sabe por qué? Porque específicamente el cuarto mandamiento es que señala a Dios como creador y sustentador de todas las cosas. Entonces el enemigo ataca directamente ¿a quién? A la santa ley de Dios. Por eso que usted y yo como pueblo, muchas veces para avanzar en la predicación del evangelio, tenemos que estar convenciendo a las personas que aún son cristianos. Hay personas que dicen, bueno, ya los mandamientos no es necesario, ya Dios lo eliminó. No, hermano, eso es un plan del enemigo. La mayor evidencia de eso es que cuando Dios está en el monte Sinaí, entregando los mandamientos, abajo ya lo están violando los mandamientos. Hermano, ¿y a quién usó el enemigo para que violara los mandamientos? ¿Tú sabes a quién, hermano? Al sacerdote que Dios tenía, Aarón. ¿Se da cuenta lo serio que es el caso? Fíjense que Dios está allá, que ese monte está temblando cada vez que entrega un mandamiento. Y cuando baja Moisés con las dos tablas, ya usted sabe lo que pasó. Lo que significa que es un asunto planificado por el enemigo. Pero que se prepare, que el Dios que tenemos nosotros,
aunque es un Dios de amor, a su tiempo terminará todo. Y usted y yo cantaremos victoria. Primer ataque al sistema de gobierno de Dios. Eso nos afectó a nosotros. Segundo ataque a la pureza del matrimonio. No ha afectado a nosotros. Tercer ataque a la santa ley de Dios. Y usted sabe que dice Daniel 7:25. Y hablará palabra contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar ¿lo qué? ¿Los tiempos qué? Específicamente los mandamientos. O sea, eso es parte de un plan que el enemigo tiene para que todo lo que usted hace y lo que yo hago, hermano, vaya anulándolo. Cuarto ataque, hermano, a la palabra de Dios. Búsquese qué ha pasado en la historia en los últimos 2000 años. ¿Qué ha hecho el enemigo para desaparecer la palabra de Dios? Búsquelo, busque la historia. Pero Dios siempre está al timón de la situación. Cuando permitió que la tecnología fuera apareciendo, por ejemplo, en el caso de la imprenta, lo primero que pasó por una imprenta, ¿qué fue? Una Biblia. Y la palabra de Dios se ha ido llevando por todas partes. Lo que indica que no importa lo que el enemigo esté haciendo, Dios tiene el control de la situación. Por eso que los ataques del enemigo no deben preocuparnos a nosotros. La preocupación es si estoy lejos de Dios o no. ¿Me entiendes? Esa es la preocupación de nosotros. Porque Cristo librará la batalla por nosotros. El problema es mantenerme al lado de Cristo, que es el que vence. Ataque contra la santa ley de Dios. Ataque contra la palabra de Dios. Y me gusta lo que dice la Biblia, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, y que penetra lo más profundo. Es por eso que la palabra de Dios, hermano, debe ser tratada como fue inspirada. Y una de las cosas que a mí me preocupa, hermano, es que dentro de la misma iglesia ya ha pasado a ser la iglesia del libro y es una iglesia que no está estudiando la palabra de Dios. ¿Qué cosa me está preocupando? Que las personas estudian la Biblia desde el punto de vista histórico nada más y no desde el punto de vista aplicativo individual. Si yo le pregunto a usted, hábleme de la historia de José, yo le aseguro que usted me narra la historia y yo le pregunto, ¿y qué impacto ha causado esa historia en tu vida? Posiblemente usted se quede pensando. Porque la Biblia no se estudia para usted reconocer una historia que pasó. No, es para que esa historia tenga una aplicación individual y haga un cambio en mi vida. Y yo no debo estudiar la Biblia para cambiarlo a usted. Es para que Dios me cambie a mí. Y mi cambio puede inspirarle a usted. Y muchas veces tenemos la tentación de agarrar la Biblia y aplicársela a los demás. Y me deja a mí igualito. Entonces por eso, hermano, anoche estaba diciéndole a mi familia que la Biblia no se estudia desde el punto de vista para usted tener conocimiento. No. Sino para que eso haga un cambio en su vida. Por ejemplo, le pregunté en una ocasión, en un seminario que estábamos tratando, sobre cuál fue el primer milagro de Jesús. Bueno, la boda de Caná. ¿Y qué es eso? Y me narran la historia. ¿Y esa historia cómo impacta en tu vida? Tranquilo. Tú conoces una historia que sucedió hace casi 2000 años. Pero esa historia, ¿qué te está diciendo a ti? Y yo le dije, en dos líneas. Lo que Cristo está diciendo en esa historia, que cuando tú estás con Cristo Jesús, no importa lo que se acabe en tu vida, Cristo lo multiplicará. Cristo tiene el control de tu vida. Cambiará el agua en vino de tu vida. Lo demás déjalo allá, que eso fue para ellos. Ahora, ¿qué se aplica para tu vida? Entonces la Biblia es para una aplicación individual. Entonces el enemigo ha ido logrando que las personas, aún nosotros los cristianos, estemos con la Biblia en la mano y no le saquemos lo más importante, que es la aplicación individual, para provocar un cambio individual en nosotros. Primer ataque al sistema de gobierno de Dios. Segundo ataque
a la pureza del matrimonio. Tercer ataque, a la santa ley de Dios. Cuarto ataque, a la palabra de Dios. Pregunto, ¿esos escenarios, esos 4 escenarios que han pasado, nos afectan a nosotros? Claro que sí. Con uno solo tenemos nosotros para ser derribados. Sin embargo, el Dios al cual le servimos está con nosotros y está librando la batalla con nosotros. Quinto ataque. El quinto ataque, hermano, a la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios. Cuando Cristo estuvo en este mundo, fundó una iglesia. Y esa iglesia fue perseguida por el enemigo. Fue tan perseguida que los mismos fundadores de la iglesia, ustedes conocen cómo murieron. Pero Cristo siguió adelante con su iglesia. El imperio de la zona, de la época, agarró la iglesia y prácticamente la secuestró. Ustedes lo conocen, lo que dice la historia. Ya usted sabe lo que pasó con la historia. Y ya usted sabe cómo la secuestraron y aún la misma ley de Dios la quisieron cambiar. Y aún el día de reposo lo quisieron cambiar. Entonces Dios levanta un movimiento, la reforma. Y dentro de la reforma levanta un remanente. Y usted y yo tenemos el privilegio de pertenecer al remanente. Pero ese ataque, ya usted sabe, nadie lo detiene. Miren cómo dice Apocalipsis 12:17. Y el dragón se llenó de ira. ¿Contra quién? Contra la mujer, o sea, contra la iglesia. Y usted se pregunta, ¿cuál iglesia? Entonces me gusta lo que es la Biblia, lo específico. La que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio. ¿Se dan cuenta cómo están entrelazados todos los ataques ahí? Un ataque contra la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. O sea, el enemigo ha planificado un asunto para desubicar la iglesia por completo, que somos usted y yo. Ahora, dice la mensajera de Dios que la iglesia tiene cosas que tiene que enderezar. Claro que sí. Pero no me ha llamado a mí a enderezarla. Cristo se encargará de eso. Cristo tiene el timón y llevará este barco a un puerto seguro. Ahora si me lo deja a mí, está fracasado la embarcación. Pero es Cristo que tiene el timón y llevará a la iglesia a un puerto seguro para que cuando Cristo venga por segunda vez pueda coronarla y llevarnos a la vida eterna. Primer ataque al sistema de gobierno de Dios. Segundo ataque a la pureza del matrimonio. Tercer ataque a la santa ley de Dios. Cuarto ataque a la palabra de Dios. Quinto ataque a la iglesia de Dios. Y por último, valga la redundancia, ataca directamente a usted y a mí. No se conforma que con el primer ataque me afecte. No se conforma que atacando los matrimonios me afecta. No se conforma que atacando la ley de Dios me afecta. No se conforma que atacando la ley de Dios me afecta. La iglesia me ataca directamente a usted también. La presión que usted recibe, social, laboral, familiar, eclesiástica, es parte de lo que el enemigo hace. Y yo doy honra y gloria a Dios porque usted y yo estamos aquí en esta ocasión. Eso indica que no ha ganado la batalla en nuestras vidas. Muchas personas que fueron del pueblo y ya no lo son, fueron arrastrados por alguno de los ataques. Por eso que yo le digo a usted, hermano, le sugiero, trate nunca usted emitir un juicio de valor sobre lo que le ha pasado a alguien. Cada persona es un mundo. Cuando usted ve a alguien en problema, trate de tenderle su mano. Y si usted no se la puede entender, un silencio puede ser un gran refugio para usted y para mí. Un silencio. Porque estamos librando una batalla contundente que tenemos que entenderla.
Y para que usted y yo ganemos esa batalla, solamente ante la cruz de Cristo Jesús podemos cantar victoria nosotros. De lo contrario, nos pasará como a Pedro, que usted lo veía muy preocupado para contestar todo esto. Y cuando Cristo viene, se le presenta el momento difícil, Pedro niega a Jesús 3 veces. Y Cristo, siempre buscando la forma de cómo salvar al ser humano, después que resucita, y dice el libro de Juan, están en la playa, se compartieron ahí algo de comer, y después Cristo lo llama aparte y le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y le hizo 3 preguntas. Dicen los teólogos que por cada negación le hizo una pregunta para ponerlo en cero. Y cuando Pedro entendió: Padre, Maestro, tú sabes que yo te amo. Tú conoces todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Fíjense que si usted lo lee bien detenido, usted se dará cuenta de que Pedro quiso evadir a Jesús. Y señaló a Juan. Y Jesús no le permitió eso. Es contigo que estoy hablando, Pedro. Si yo quiero que viva o muera, es un problema de él y yo. Listo, es contigo que yo estoy hablando. Lo que significa que nadie crecerá espiritualmente hablando señalando a otra persona. Yo puedo crecer en los brazos de Cristo Jesús. Yo estoy creciendo si le permito a Dios que haga su voluntad en mi vida. Yo puedo ir avanzando si me detengo mirando a Cristo. En una ocasión, alguien que fue de la iglesia, me encontré con esa persona y le pregunté que qué había pasado. Y me mencionó como 4 o 5 personas de la iglesia que para ella eso no valía la pena. Y yo le dije a esa persona: cuando a usted le predicaron el evangelio, ¿quién le dijeron que le salvaba a usted? Esa persona o Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ahora yo le pregunto, ¿qué le hizo Cristo Jesús a usted? Nada. Entonces, ¿por qué usted se deja distraer con la persona? Esa persona no fue crucificada. Fue Cristo que fue crucificado. Y la sangre de Cristo Jesús es la que nos justifica a nosotros. Si nos ponemos a mirar el comportamiento de las personas, estamos fracasados. Pero mirando a Cristo Jesús, cantamos victoria. Así que, hermano, 6 escenarios que están afectando a cada individuo. El ataque al sistema de gobierno de Dios nos ha afectado. A la pureza del matrimonio nos ha afectado. A la santa ley de Dios nos ha afectado. A la palabra de Dios nos está afectando. A la iglesia de Dios y ataque individual. Por tal razón, si usted se detiene a responder uno de esos ataques, no cantará victoria. Pero si se detiene a contemplar a Cristo y a este crucificado, la victoria está asegurada. Es por eso yo quiero finalizar, como dice el Salmo, uno de los salmos más bellos que tiene la palabra de Dios. A propósito de lo que estamos hablando. El Salmo 46. Versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la gran tribulación. Por eso no temeremos, aunque se demore la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Versículo 3. Aunque rujan y se encrespen las aguas, y ante su furia tiemblen los montes, hay un río cuyas aguas alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Versículo 5. Dios está en ella, la ciudad no caerá. ¿Qué fue lo que dije? Eso fue lo que me llevó a mí. Ese texto fue que me llevó a poner el título a mi primer libro. La iglesia no caerá. Dice aquí, la ciudad no caerá. A rayar el alba de Dios, dice el versículo 6,
Se agitan las naciones. Pregúntenle al mundo cómo está ahora. Se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. Versículo 7. El Dios Todopoderoso está con nosotros. Yo digo amén. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos. Ha destrozado las lanzas. Ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos. Versículo 10. Y me detengo aquí. Dice el texto, quédense quietos. Hermanos, no anden corriendo como muchas personas. En mi país andan muchísimo en montaña y bajan sin fe. Suben corriendo porque Cristo viene y bajan sin fe. Dice la Biblia, quédense quietos. Reconozcan que yo soy Jehová. Yo tengo el control de la situación. Esto no está en manos de los hombres. Esto está en manos de Jehová. Y yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. El Dios Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y yo digo, gloria a Dios por eso. Dios tiene el control. Y lo mío es mantenerme fijo con quien comanda la guerra. Jehová de los ejércitos. Que Dios nos bendiga.